Muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, como nos damos cuenta, esto no es así. O sea, hay que calificar jurídicamente cada relación jurídica y no considerar que, por ejemplo, cuando una relación jurídica involucra algo más que intermediación, pues no se trata de intermediación, solo de intermediación. Incluye elementos de intermediación, lo que sea intermediación, si existe algo de intermediación, pero es algo más grande. Entonces, es determinante calificar jurídicamente los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, calificar jurídicamente a la inteligencia artificial, saber cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes y por ende se deban aplicar por parte de cada quien y por ende cada quien en últimas, cada persona individual y organizacional de los sectores público y privado debe calificar jurídicamente su condición, descifrar su condición, su forma jurídica en cada asunto jurídico, en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial para saber cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada quien, es decir, cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes y de esa forma aplicarlos, poder aplicarlos y propiamente si se logra aplicarlos, aplicarlos y así existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. La inteligencia artificial en relación con la cual existe la aplicación de los derechos y deberes, el cumplimiento de las condiciones de los derechos y deberes, la efectividad de los derechos y deberes, el cumplimiento de lo definido en el derecho, la libertad válida, la libertad definida en el derecho y por ende los límites válidos definidos en el derecho, los límites de la libertad. Y por eso esto aplica a la medida de cada caso. Entonces, como les decía, se trata propiamente de la investigación jurídica, de investigar jurídicamente cada asunto jurídico donde existe inteligencia artificial para saber cómo existen los hechos del asunto, cada uno de los hechos y el todo del hecho de cada asunto, el todo del hecho creado por el resultado de la unión de los hechos de cada asunto, y así saber cómo, según las características de los hechos, aplican los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes. Y por ende la validez jurídica, ¿qué es? La coincidencia entre lo definido en el deber ser jurídico, es decir, en el derecho, es decir, la coincidencia entre la forma de los derechos y deberes, las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los hechos de cada relación jurídica, de la relación jurídica, en este caso, de cada relación jurídica, de la relación jurídica que incluye, que incluya, que involucre inteligencia artificial. Entonces le reitero el mensaje, no se trata de un problema de insuficiencia del derecho frente a la inteligencia artificial y por ende de falta de aplicación, o sea, de falta de una forma en la cual se puedan aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, sino de conocer y aplicar los derechos y deberes. Hay que aplicar ello, esa es la solución a ese problema de la duda sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y como les manifestaba al comienzo, como les comentaba inicialmente, esto no es un tema solo de abogados, porque todos los seres humanos que participen en una relación jurídica se involucran con la inteligencia artificial cuando exista inteligencia artificial. Y el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando cada quien los aplica, porque todo está conectado. El goce de un derecho existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Y por eso es importante la calificación jurídica de la inteligencia artificial. Entonces, unas reflexiones. Por un lado, la inteligencia artificial es un producto, es un objeto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios, es decir, de los elementos analógicos y digitales, en definitiva, de los elementos en átomos, incluir los digitales, los elementos digitales que se soportan y propiamente existen en bits, pero propiamente se soportan, su forma de existencia existe con base en los átomos, existe con base en algo de la materia, ¿cierto? Entonces, con base en los elementos analógicos y digitales y propiamente en átomos que involucre cada producto, es decir, que la IA es un objeto, es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre. Es decir, es el todo creado por el resultado de la unión de los elementos bajo la forma de bienes y servicios que involucren cada caso. Y según cómo existan esos bienes y servicios, aplican los derechos y deberes. Pero no es suficiente para que esto a la vez quede claro
con descifrar jurídicamente el producto como tal de inteligencia artificial. Ahí es que propiamente descifrar cómo existe la inteligencia artificial en la relación jurídica donde exista, donde vaya existiendo y propiamente existe. Es decir, hay que descifrar es la relación jurídica, descifrar, calificar jurídicamente la relación jurídica donde vaya a existir y propiamente existe inteligencia artificial para saber cómo los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, es decir, a la medida de la relación jurídica, es decir, frente a cada uno de los hechos y el todo derecho de la relación jurídica, y ahí sí se sabe, así se sabe, y ahí sí sabe cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y propiamente frente a la relación jurídica, y si cada quien aplica los derechos y deberes según cómo específicamente a cada quien le apliquen los derechos y deberes, es decir, según cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, existe la inteligencia artificial válida, buena, para el bien, porque existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende es una inteligencia artificial que permite que cada ser humano que se relacione, que interactúe con el producto, con ella, con este producto, pueda gozar y propiamente goce de sus derechos y pueda cumplir y propiamente cumpla con sus deberes. Entonces, si hacemos un ejemplo sobre Legal Tech, sobre lo conocido como Legal Tech, tecnología jurídica, es decir, la inteligencia artificial en relación con las actividades jurídicas, es decir, con el cumplimiento del derecho, con la realización de actividades relacionadas con el cumplimiento del derecho, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la aplicación de los derechos y deberes, pues, por ejemplo, se puede decir que si es una inteligencia artificial para aclarar cómo se debe cumplir, es decir, cómo se debe y por ende cómo se puede cumplir con el derecho, con lo de el derecho en una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, por ejemplo, frente a una publicidad comercial, hay que hacer un manejo diligente de los sesgos, ¿cierto? De los prejuicios inválidos, ¿cierto? De las cegueras mentales, para que así exista un diseño y propiamente una creación válida de la inteligencia artificial y por ende se basa en los derechos y deberes y no en elementos antijurídicos, ¿cierto? Por ejemplo, en un prejuicio según el cual las personas de un determinado perfil se consideren como incapaces o menos capaces frente a personas con otro perfil cuando propiamente el perfil es irrelevante frente a ello. Por ejemplo, en cuanto a la libertad, todos los seres humanos tienen la libertad y esto no depende, por ejemplo, del lugar de origen. Otra cosa es que la libertad, como aplica la medida de cada relación jurídica, como procede a la medida de cada relación jurídica, existe con base en ello. Y por eso la libertad existe de acuerdo con la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica y ahí sí involucra el perfil, porque no tiene la misma libertad, por ejemplo, el ingeniero de sistemas que tiene acceso a un código fuente de una inteligencia artificial cuando es una inteligencia artificial basada en un software privativo, es decir, propietario, que no, cuyo código fuente no es de acceso público o por parte menos de algunos terceros, y por ende él tiene la libertad en relación con ello, con el acceso, conocimiento de ello, mientras que otra persona que no haga parte de la organización y que no tenga específicamente ese perfil no lo puede hacer. Entonces, en general todos son libres, pero a la vez específicamente la libertad de cómo cada quien existe. Entonces hay que hacer un manejo diligente de sesgos y a la vez hay que hacer una inteligencia artificial, un producto de inteligencia artificial de una manera válida, con la calidad válida, es decir, por ejemplo, sin dar lugar a alucinaciones, a imprecisiones frente a la forma en la cual funciona. Es decir, que si, por ejemplo, se trata de una legal tech sobre un análisis de los fallos judiciales para saber las tendencias sobre cómo frente a un tema falla, es decir, ha venido fallando, sentenciando un tribunal, un juez, un juzgado, pues esto debe ser con una calidad válida, es decir, basada en una forma de existencia, una forma de diseño y propiamente de creación y en general de funcionamiento de existencia que permita que se le involucren los hechos, ¿cierto?, del tema involucrado y que se le involucren las sentencias emitidas por el tribunal y en general que pueda relacionar la información vinculada con la actuación del tribunal del juzgado involucrado y que su resultado sea armónico con ello. Y no que, por ejemplo, se pregunte algo sobre peras y empiece a dar como resultado manzanas, ¿cierto?
Entonces, no puede dar lugar a alucinaciones inválidas. Otra cosa es lo imposible jurídicamente, es decir, que por ejemplo exista una falla técnica porque exista un terremoto en algo no previsible y que precisamente el funcionamiento se altere con base en ello. Eso es algo excepcional, pero por regla general debe tener la calidad válida en todo momento y por ende, incluso cuando existe algo excepcional, al tener la calidad válida se puede reparar válidamente y por ende de una forma oportuna y por ende asegurando que no se causan daños en lo que sea posible de controlar. Por ejemplo, generando ciertos sistemas de seguridad de la información donde si existe un incidente, un elemento negativo, se suspende el funcionamiento y por ende las consecuencias negativas y se controla la situación. Y de hecho, en el caso de un terremoto, en lo que se relaciona con lo que sea previsible, por ejemplo, esto no es algo excepcional, solo con lo que sea imprevisible. Porque si es una zona de movimiento sísmico permanente, pues es distinto ese caso específico a otras situaciones o cualquier otro elemento que sea previsible y propiamente manejable con base en lo definido en el derecho, con base en la aplicación de los derechos y deberes, manejable de una forma buena, con base en la aplicación de los derechos y deberes para el bien y por ende no para el mal. Y por su parte, el entrenamiento del producto de inteligencia artificial debe ser válido, es decir, que si es, en el caso que presentaba inicialmente, un producto conocido como el Legal Tech, para poder cumplir con el derecho frente a una relación jurídica donde existe inteligencia artificial, pues el entrenamiento no solo se basa en incluirle normas específicas de un país sobre, por ejemplo, la diligencia, lo que se define sobre la diligencia en el Código Civil de ese estado o en el Código Administrativo, es decir, de la función pública, del sector público, en cuanto a la rama ejecutiva, en cuanto al gobierno público, o en cuanto a los temas penales, o a lo mercantil, a lo empresarial, a lo comercial, no. Se deben incluir normas específicas y a la vez los conceptos del derecho, es decir, las formas mediante las cuales quede claro en qué consiste cada derecho y deber, porque si solo se ponen artículos de los códigos, por ejemplo, o de una constitución política, etcétera, eso no aclara qué significa la libertad y por ende la igualdad y por ende el límite y por ende la diligencia, etcétera. Y por eso es que hay que conocer el trasfondo jurídico, el fundamento jurídico y no solo lo explícito de las normas de un Estado. Por eso el todo de lo definido en el derecho es creado por el resultado de la unión de las normas. Y una norma solo es lo que aclare algo relacionado con los derechos y deberes. Por eso algo que trate de presentarse, que trate de ser norma, y no lo sea porque sea algo contrario a los derechos y deberes, no es una norma, es algo antijurídico. Por eso es que ahí hay que controlar el formalismo antijurídico. No es porque algo se presente, es decir, trate de ser una norma, el que ello sea vinculante. Es porque sea propiamente una norma, es decir, una condición para que exista el bien, es decir, una característica de los derechos y deberes, algo que aclare una de las partes y el todo, una de las características de los derechos y deberes. Entonces, si por ejemplo existe un lobby legislativo para aprobar una forma que sea antijurídica y se trata de presentar como norma, eso no es vinculante. Otra cosa es que precisamente aplicando lo definido en el derecho, hay que controlar ello ejerciendo los mecanismos de control para que bajo un debido proceso la autoridad competente, válida, declare que ello no es una norma y por ende la haga inexistente. O sea, quede claro que no es parte del derecho, del conjunto de normas, que no es una norma, que no es parte del derecho y por ende que no es vinculante. Y es que de hecho lo grave es que si ellos se aplican, no se pueden, como ya aprendimos, no se pueden aplicar los derechos y deberes, porque como todo está conectado, si se aplica algo malo, pues ya como hay un efecto dominó, pues no se puede aplicar lo bueno y ya todo se frustra, o sea, se frustra todo. Y a la vez, debe existir la explicabilidad. Ah, bueno, pero para que esto quede claro en cuanto al entrenamiento, entonces, no basta entonces con incluir elementos sin a la vez complementar ello con la descripción que permita que el producto procese de manera clara a ello, ¿cierto? Porque si yo simplemente hablo de libertad, libertad y libertad, pero no transmito de alguna manera clara en qué consiste la libertad, no hago una comunicación válida frente a ella, que se incluya y por ende se pueda procesar, tratar mediante el producto, pues no va a ser un producto para aplicar los derechos y deberes, porque no quedará claro que es la libertad.
presentará elementos sobre lo que las normas específicas desarrollan sobre la libertad, pero no como tal. El criterio, las características y el todo de la libertad que tiene. Ahora, frente a la explicabilidad, hay que tener claridad sobre cómo existe la inteligencia artificial y por ende sobre cómo funciona. Entonces, si yo digo que es una inteligencia artificial para cumplir con el derecho, para, es decir, para aplicar los derechos y deberes, esto debe ser así. Y por ende se debe poder probar. Es decir, se debe probar, debe ser probable. Porque si yo presento esto como una herramienta, una solución para que los abogados simplifiquen, faciliten, optimicen sus actividades, hagan de una manera más simple sus actividades, logren resultados más pronto, por ende, con calidad, por ende, diligentemente, efectivamente, pues esto debe ser así y tengo que poder demostrar. Entonces, reitero el ejemplo, si solo incluye artículos de un código, pues eso realmente no es un producto que logre aplicar los derechos y deberes en lo que depende del producto según cómo existe el producto en cada relación jurídica. Es algo antijurídico. Otra cosa será que existan productos para el manejo de asuntos administrativos en las actividades, por ejemplo, de firmas de abogados, despachos de abogados, estudios jurídicos, bufetes de abogados, ¿cierto? Por ejemplo, para la facturación o para la encuesta de servicio al cliente, de satisfacción del nivel de satisfacción de uno de sus clientes y uno de sus clientes. En ese caso es distinto, pero en cuanto al derecho, y como nos damos cuenta entonces, hay que conocer el derecho para poder entrenar un producto de inteligencia artificial para que exista válidamente y para poder, por ende, explicarlo, cumplir con el criterio de la transparencia, para que transparentemente se conozca que es algo bueno. Y por eso es importante el fundamento jurídico, y por eso es que esto que yo estoy explicando no es una charlatanería o una pérdida de tiempo o algo inútil, como algunas personas piensan que lo práctico es lo concreto y que yo les dijera, el ABC de la diligencia es este y ya no. No, hay que conocer los criterios del derecho y por su parte, por ende, claro, a la medida de cada caso, yo sí puedo explicar el ABC de cada cosa y debo hacerlo, porque si no, no tengo claridad sobre qué son y por ende cómo aplican y por ende cómo aplicar los derechos y deberes. Y en general, claro, que yo también puedo tener, digamos que la claridad de las características, por ejemplo, de la libertad, pero no es con que yo les explique tres características el que ustedes entiendan en qué consiste la libertad. Y por eso hay una ilusión de entendimiento, una ilusión de conocimiento, una ilusión de comprensión. Porque yo les presente algo claro no significa que ustedes comprendan, dominen el tema, tengan maestría sobre el tema. Porque yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué es la libertad? No hacer daño a otro. El tener claro que mis derechos llegan hasta donde inician, llegan donde inician los derechos de los demás. Sí, eso es una de las características, pero eso no aclara la libertad, no es el todo de la libertad. ¿Cierto? Entonces, a lo que quería llegar es eso, lo útil no es lo que aparece, lo que aparente de manera clara y por ende amena y por ende agradable y por ende inclusive entretenida, e incluso como un show, lo concreto, lo efectivo, no, es lo que realmente satisfaga la necesidad, resuelve el problema, aclare, lo que permita conocimiento, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos son la base del conocimiento, el fundamento, y a la vez cuando esto, y por ende, propiamente, cuando esto está claro, se sabe cómo aplicar las normas y por ende se aclara en qué consiste la libertad, la igualdad y tal. Porque aquí están las características, las condiciones del derecho, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes. Ahora, lo mismo con el tema de la creación de la inteligencia artificial, su desarrollo y producción en general debe existir con diligencia, es decir, con la aplicación, con base en la aplicación de los derechos y deberes, según cómo apliquen frente a cada quien, es decir, según cómo apliquen, por ejemplo, en la fase de ideación, en las ideas. Claro, yo soy libre para tener ideas, pero ya cuando expreso una idea sobre cómo la IA puede, debe y por ende puede ser válida, existir de una forma armónica con la manera en la cual apliquen los derechos y deberes frente a ella, yo debo ser diligente logrando eso, que de alguna forma mi idea tenga armonía con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, y después de esa ideación tengo que diseñar o llegar al diseñador si es que no soy yo, o si somos varios, pues el grupo, según lo que existe en cada caso, debemos diseñar algo que realmente aterrice esa idea válida de una forma por ende válida. Es decir, que se trata de la idea válida y por ende del diseño válido, de la diligencia en cuanto a la ideación, la idea, es decir, la imaginación y propiamente la idea que es el resultado final de la imaginación para lograr ello, y del diseño, diligencia en cuanto a la ideación y el diseño, y a la vez propiamente en cuanto a la producción, la creación como tal definitiva del producto, del objeto del producto.
final del producto de inteligencia artificial. Y ahí existe bien. Es decir, que no es que el problema sea que los algoritmos pueden causar efectos antijurídicos, consecuencias dañinas. Claro, si se hace mal, obvio, pero si se hace bien, no. Depende del ser humano. Y es que no existe propiamente la inteligencia artificial. Es un producto creado con base en la capacidad humana para hacer el bien o el mal. Cuando es para hacer el bien es algo inteligente porque propiamente la única forma en la cual cada quien está bien es con base en los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes, haciendo el bien. Porque cuando se considera que algo es efectivo, pero es algo que existe con base en el mal no es algo sostenible. Es decir, puede existir en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo, según el caso, va a colapsar. Es decir, que lo inteligente propiamente es lo bueno, no lo malo. Lo malo no es sostenible, no es necesario, no es vital, no es algo que se relaciona con la vida. Por eso, por ejemplo, una imposición antijurídica, un dominio antijurídico, por ejemplo, una dictadura, no es sostenible, colapsa en algún momento, ¿cierto? Todo lo que sea excesivo, antijurídico, por fuera de los derechos y deberes, no es inteligente, no es bueno, no es sostenible, no es viable, no es válido, colapsa en algún momento. Y por su parte, el uso de la inteligencia artificial debe ser válido porque de nada se gana con que el producto sea válido si se emplea culpablemente, incumpliendo con el derecho. Bien sea con la intención de incumplirse, es decir, con el dolo, con base en dolo, una forma de culpa que es el dolo, o con base en un descuido, es decir, una negligencia. No tengo la intención de incumplir con el derecho, pero lo incumplo de alguna forma. Entonces, esta es la segunda forma de culpa, la negligencia. No hay que ser es diligente. Y, por ende, la gestión del riesgo a la vez se basa en la diligencia. La gestión de todos los elementos que existan frente a la forma de existencia de la IA debe ser con base en la diligencia, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según lo obligan a cada quien. Porque propiamente hablar de gestión del riesgo no significa nada jurídicamente, ¿cierto? Por eso es importante la calificación jurídica, para saber cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a ellos y si ello existe, si ello se logra, si se aplican los derechos y deberes por ende por parte de cada quien en la relación jurídica, en cada relación jurídica donde exista IA, se gestiona válidamente el riesgo. No existe el riesgo antijurídico, irresponsable, que es posible de controlar, manejar, gestionarse de una forma válida jurídicamente, sino que existe todo con base en la validez jurídica. Y en general, cualquier interacción que exista frente a este producto, como ejemplo de Legal Tech, debe existir de una forma válida por parte de cada una de las personas individuales y organizacionales, como ya sabemos, de los sectores públicos y privados involucrados en cada relación jurídica donde exista IA. Y a la vez esto permite una reflexión. ¿Toda inteligencia artificial es de Legal Tech? Sí, toda inteligencia artificial válida es de Legal Tech porque es una forma de cumplir con el derecho. No es que, ay, no, hay inteligencia artificial jurídica e inteligencia artificial para otros sectores. No, porque la bendita forma de hacer el bien es aplicar los derechos y deberes. Y como esto tiene que ser algo inteligente, es decir, algo para el bien, algo bueno, bondadoso, vital para la vida, para que exista la vida y no para que deje de existir. Es por ello que lo bueno es lo que permite la vida. Y por eso es algo objetivo, no es un criterio caprichoso. Entonces, como eso es así, toda IA válida es una forma de cumplir con el derecho. Por ejemplo, si es una IA, como les manifestaba en el ejemplo previo, para hacer publicidad, pues si la publicidad se hace bien, válidamente, es un, si se quiere, producto de Legal Tech. Lo Legal Tech propiamente no existe, sino que es una inteligencia artificial válida porque por ende existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende es una forma mediante la cual se logra cumplir con el derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes en lo que dependa del producto según cómo existe en cada relación jurídica. Y lo mismo pasa con el tema del sector público. Si es una inteligencia artificial, por ejemplo, para organizar y gestionar en general la información y propiamente los trámites en relación con el sector público, pues claro que tiene que ser algo válido. Es decir, existir con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y si no existe con base en ello, pues no existe como tal debido proceso, es decir, tramitación y por ende optimización, efectividad, simplificación en el manejo de la función pública. Al contrario, existe es una complejidad innecesaria, la culpa, ¿cierto? Una disfuncionalidad, inefectividad, complicación. Y por eso, como nos damos cuenta, el derecho es universal y por ende suficiente, pertinente y por ende importante, necesario, relevante, de valor, de alto valor,
y por ende se debe cumplir. Y como nos damos cuenta, por eso los derechos y deberes son algo universal y solo son unos. No es que exista una libertad aquí y una libertad allá, no, la libertad es una, la igualdad es una. La dignidad, que es el efecto, el fenómeno que existe cuando existe libertad e igualdad, también solo es uno. Aplican a la medida de cada caso, pero es solo uno. No es que según la cultura jurídica, probablemente no cultura jurídica, según la cultura que exista, la cultura humana, la cultura que exista en un país, se define la libertad. Entonces, no es que en este sistema la libertad no reconoce esto, pero en este sí no, es la misma. Otra cosa es que existen las culturas antijurídicas, culturas no armónicas cuando definen el derecho, y por ende ahí existe el mal. Y otra cosa es que las culturas válidas tienen libertad para precisamente en su desarrollo, en el desarrollo de su cultura, en la aplicación, en el disfrute, en el desarrollo, en el ejercicio de la cultura, simplificar ello, es decir, lograr formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, es decir, lograr de una forma cada vez más simple el bien en lo relacionado con el ser humano, con la humanidad, con la capacidad humana. Y por eso el derecho evoluciona, porque se trata de lograr formas cada vez más simples, de ir logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, es decir, del bien. Y por eso la inteligencia artificial, lo conocido como inteligencia artificial, debe ser una forma para ello. Y por eso es que debe ser algo inteligente. De lo contrario, no debe existir. O sea, cuando no es una forma que logre ello, no debe existir. Y es que no existe el deber de crear inteligencia artificial y por ende el deber de usar inteligencia artificial ni el derecho de usar inteligencia artificial. Existe es el deber de hacer validez jurídica, de hacer las cosas con validez jurídica, de ser diligentes y el derecho a existir con base en el cumplimiento del derecho. Y si esta es una forma para lograrlo, pues debe existir, y si no, no. Entonces es una reflexión contundente. Y para lograrlo, entonces, hay que tener en cuenta lo implícito y lo explícito jurídicamente. Entonces, lo implícito, los elementos, ¿cierto? No comunicados de manera directa en cada una de las normas, si se quiere, estatales o internacionales, sino en las bases del derecho, o sea, los fundamentos jurídicos, las características de los derechos y deberes. Y lo explícito sí es lo contenido directamente en cada una de las normas desarrolladas expresamente de manera escrita en los estados y entre los estados, estados de derecho, estados válidos, no algo antijurídico. Es en relación con el estado de derecho, los demás estados y en general las demás formas de sociedades no armónicas con los derechos y deberes son algo antijurídico. Y para que esto quede claro, esto no es un discurso solo de Occidente o solo de Oriente, es un discurso del bien, es la forma del bien y por eso es que se trata de conocer las leyes de la naturaleza, las condiciones del bien de la vida, para que exista la vida, las condiciones de la existencia de la vida. Por eso es que el derecho es algo objetivo. Y por eso si los derechos y deberes se aplican, ellos experimentan, se experimenta el bien y se puede probar. Porque cuando yo a la vez, o sea, cuando yo voy aplicando los derechos y deberes, a la vez voy constituyendo, creando, logrando las cosas de ahí. Y como ustedes se han dado cuenta, cuando las cosas se hacen bien, con base en los derechos y deberes, en la aplicación de los derechos y deberes, no hay problemas o son excepcionales. Y de hecho hay algunos problemas que se resuelven válidamente, por ende, con el consentimiento de la voluntad de las partes, de los participantes, de los seres humanos existentes en la relación jurídica, y hay problemas a la vez caprichosos que no tienen fundamento y por ende no trascienden. Y otra cosa son los problemas causados con el incumplimiento del derecho, que sí, pues precisamente son algo antijurídico, son problemas inválidos, y precisamente incluso cuando existe inteligencia artificial y existe un incumplimiento del derecho en una relación jurídica, esto no es plenamente controlable, reparable mediante los mecanismos de control de las consecuencias del incumplimiento del derecho, porque pues esto es un tema del ser, no del deber ser. El deber ser es hacer las cosas bien. Las hicieron mal, pues las consecuencias son nocivas, negativas. El derecho no llega a ello, llega a resolver el conflicto para que el problema, la disputa, el conflicto, la controversia se termine. Pero las consecuencias malas existen y solo se repara lo que sea reparado, ¿cierto? Por ejemplo, el concepto de noticia falsa, que propiamente no es una noticia, porque la noticia debe ser, exacto, incluye el concepto de información, es decir, algo verdadero, lo conocido como noticias falsas. En general, los contenidos antijurídicos, una vez se comunican mediante una inteligencia artificial, por ende, según el caso, con una capacidad multiplicadora, pues son
algo complejo y por ende el daño que se causa no se repara porque un juez o una autoridad del sector público ordene algo. Solo en lo que sea reparable, pero por eso es que es determinante hacer las cosas bien, por ende desde el inicio hasta el desarrollo y fin de cada relación jurídica. Y por eso es importante tener claro lo explícito y lo implícito. Y a la vez hay que tener en cuenta el tema de la nominación, tipicidad, unicidad, unidad, armonía. Nominación es tener en cuenta los nombres, ¿cierto? Para que las cosas se califiquen bien. Y por eso hay que llegar a los temas y propiamente a las palabras estructurales. Porque, como les decía en el caso de la intermediación, ¿por qué voy a denominar algo como intermediación si no lo es? Para calificar jurídicamente hay que tener claro qué es cada cosa y no dejarse confundir por ropajes lingüísticos y propiamente por confusiones, por el uso indebido propiamente de las palabras. Y la tipicidad hace referencia a lo que está describido como un tipo específico. Entonces, por ejemplo, los delitos están definidos de manera expresa, directa, explícita, ¿cierto? El homicidio, ¿cierto? El uso indebido de un recurso, por ejemplo, ambiental, o el uso indebido de un presupuesto económico, en dinero específicamente, porque lo económico influye en lo natural, es un recurso natural, pero en este caso, digamos, el dinero, etcétera. Entonces está tipificado. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, se considera que lo que no esté tipificado, definido y por ende desarrollado específicamente de manera explícita en una norma, se queda por fuera del derecho y no está sujeto al derecho a la vez. Esto no es así porque ya aprendimos que se trata de los derechos y deberes, sino de considerar que lo único que hace parte del derecho son las normas de los estados o específicas sobre temas o generales de un estado. Son, en general, cada una de las características de los derechos y deberes. Esas son las normas. Cada uno de los elementos que aclare la forma de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes. Y la unicidad hace referencia a que todo está conectado. Entonces, por supuesto, no es que yo aplique una norma, digamos, para cumplir con el derecho, no es que yo aplique la norma del Código Civil, pero inaplique la norma del Código de la Administración Pública o esta norma X o esta... No, aplico el paquete. El derecho es un todo porque los derechos y deberes solo aplican, como les decía, cuando se aplican por ende todos, por ende por parte de cada quien. Y a la vez la unicidad, para que esto quede claro, hace referencia a que cada caso es único. Es decir, propiamente para que esto quede preciso, la unicidad significa que cada caso es único. Entonces, claro que hay elementos de referencia, puntos de contacto entre las situaciones, entre los casos, pero cada caso es único porque los hechos son únicos, porque existen en un tiempo y un espacio, en un momento y propiamente de una forma única. Y por eso el derecho, es decir, los derechos y deberes se aplican a la medida de cada relación jurídica. Entonces hay que tener en cuenta eso y dentro de ello la forma única en la cual va existiendo y propiamente existe cada inteligencia artificial y propiamente el todo de inteligencia artificial, el todo de inteligencia artificial, el todo de inteligencia artificial que exista en cada relación jurídica, creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de inteligencia artificial que existan, es decir, que vayan existiendo y propiamente existan en cada relación jurídica, en la relación jurídica, en la relación jurídica. Y la unidad hace referencia, como les decía, que todo hace parte de un todo y por ejemplo, como todo está conectado, el bien solo existe cuando todo es bueno, es decir, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, donde existe ya, porque existe clara calificación, porque existe la calificación de cómo a cada quien le aplican y por ende de cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes, es decir, existe la claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar en la relación jurídica y por ende cuando ellos se aplican, la relación es válida y por ende la inteligencia artificial dentro de ella es válida porque existe la relación jurídica válida. Porque de hecho la inteligencia artificial es válida no porque sus elementos, por ejemplo, digitales sean válidos, sino porque todo de lo relacionado con ella es válido. Por eso es que se trata de la relación jurídica válida y no de la IA válida por sí misma. Eso no se puede lograr. O sea, no se puede decir que una parte de la relación jurídica es válida y lo demás no, no, todo está conectado y por ende la IA válida es la que existe cuando existe la relación jurídica válida, es la que existe dentro de la relación jurídica válida. Y por eso se trata de una armonía. Cuando cada quien aplica los derechos y deberes, todo es armónico, todo funciona, todo es efectivo. Por eso se debe determinar
la forma específica en la cual existe la inteligencia artificial en cada relación jurídica y por ende la forma en la cual cada quien existe, es decir, hay que descifrar el perfil jurídico de cada quien en cada relación jurídica para saber cómo cada quien debe aplicar y por ende puede aplicar y por ende para lograr aplicar los derechos y deberes en la relación jurídica y así existe la inteligencia artificial válida porque existe la relación jurídica válida, es decir, así existe el cumplimiento del derecho en la relación jurídica. Y por eso se trata de la validez de la eficacia y de la seguridad jurídica, es decir, de que la relación jurídica, el hecho de la relación jurídica, el hecho de la forma en la cual exista la relación jurídica coincida con la forma en la cual lo definido en el derecho le aplica, es decir, coincida con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de ello. Y cuando ello existe, existe eficacia jurídica porque propiamente existe, es decir, en la práctica existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende existe seguridad jurídica porque existe la certeza de que en ese ambiente, de que en la relación jurídica existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el bien. Y por ende existe la prueba de ello. Y por ende es importante documentar esto, ¿no? O sea, ir cumpliendo con el derecho e ir documentando la forma en la cual se van desarrollando los hechos para que quede la prueba de ello, ¿no? Y a la vez, obviamente, si cada quien, para que se tenga que claro en la relación jurídica cumple con el derecho, pues dará testimonio de ello. No habrá problema, o sea, no sea esa visión de negar la realidad, negar los hechos y tratar de obstaculizar la justicia asegurando que como no existe certeza de lo que ocurrió, nadie es responsable, no, aquí al contrario, si se cumple con el derecho, todos quieren reconocer y están orgullosos de ello. De hecho, esa es la idea del derecho, por eso es que esto es lo inteligente. Lo torpe es complicarnos la vida haciendo unos litigios grandísimos y negando las cosas cuando lamentablemente en un ambiente no se ejerza una defensa válida, en general una abogacía válida, sino una situación de tratar de negar las situaciones y de no aplicar los derechos y deberes. De hecho, una defensa válida por eso es la que se basa en la aplicación de los derechos y deberes, incluso reconociendo lo que es de responsabilidad del defendido. Y a la vez, para que esto quede claro, claro, hay litigios necesarios cuando existe la injusticia, pero no cuando las cosas están claras y se quieren negar la responsabilidad de un incumplimiento cuando es claro que se incumple con el derecho. Y de hecho ahí pues el desgaste probatorio de, no, es que usted tiene que garantizar 100% que me tiene que probar cómo existieron los hechos. Pues esto no es, digamos, algo posible para la capacidad humana porque no somos perfectos, sí perfectibles, pero no perfectos. Entonces, pues en estos casos claro que hay un margen de duda de cómo existieron las cosas. O sea, hay que cambiar de mentalidad y hacer las cosas bien y así existe el bien. Es decir, lo inteligente. Y por eso es lo inteligente. Y no se consiste en la inteligencia. Y por eso se trata de la validez jurídica de la calificación jurídica de la inteligencia artificial, con base en la metodología. ¿Cuál metodología? Cualquier forma que permita aclarar cómo aplican y cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. No existe una forma única, sería gravísimo, esto no es algo, no sería algo libre. Lo determinante es que sea una forma diligente, o sea, algo que permita claridad sobre cómo aplican y por ende se pueden aplicar los derechos y deberes frente a ello. Y por ende el resultado debe ser algo armónico con lo definido en el derecho. Esa es la forma de corroborar ello, ese es el test, el filtro que existe sobre la validez de ello. Pero, ¿cómo existe realmente la claridad sobre el resultado válido cuando se conoce el derecho? Porque si se considera que el derecho solo son los elementos explícitos o incluso cosas que estén explícitas pero que no sean normas porque sean algo antijurídico, pues ahí no se va a tener claridad sobre si el resultado es válido o no. Y por ende, cuando el resultado es válido, se logra la prueba válida, porque el resultado en sí mismo es su prueba. Y eso es lo bonito también de la inteligencia artificial. Como todo queda en relación con el producto, o sea, se deja rastro de todo, pues a la vez se puede probar todo. Y como todo se hace bien, pues se conservan las pruebas bien, o sea, integralmente, sin alterarse, etc.